Ya escucharon, vieron todo lo que vamos a estar compartiendo hoy. Tenemos muchísima información, así que disfrute usted de cada uno de los bloques acá en la revista Vida y Esperanza. Así es, y muy importante esto que vamos a hablar en este bloque, porque resulta que a veces nosotros buscamos como el recurso más sencillo. O usted le dice a cualquiera, mire, ¿por qué no me revisa aquí el oído, verdad? Y inventamos cosas que no tenemos que hacer, porque el oído, ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, es sumamente delicado. Entonces, hoy le vamos a contar, cuando usted siente, ¿verdad?, que hay algo ahí tapadito, el profesional es el que le tiene que decir a usted por qué está tapado y qué es lo que se puede hacer. Particularmente lo que se hace es, en algunos casos, una aspiración. Hoy le vamos a hablar de cómo se limpia precisamente el oído por medio de una aspiración. Bueno, y para ello hoy nos acompaña Silvia Bonilla, que siempre es un gusto que nos acompañe por acá, máster en audiología de la Clínica Auditiva Audinsa. Buenos días. Hola, ¿Cómo ¿cómo está, están? doctora? Muy buenos días, feliz de estar por acá nuevamente con ustedes, hablar de hoy de este tema sobre limpieza. ¿Verdad? Que es sumamente importante, doctora. Sí, importante también hacer conciencia en la casa porque ahora hay acceso a muchas herramientas. Antes eran las herramientas que se inventaban en la casa, ahora las venden. Ay, qué miedo. Entonces es peor porque estamos en mayor riesgo de lesionarnos el oído sin saberlo. Claro, y aparte de eso que también las personas ahora tienen mucho acceso a internet y uno cree que todo lo puede hacer uno. Exactamente, Y para- uno lo quiere solucionar todo en la casa y una Exactamente. solución rápida, Sí. entonces también conocer cuáles son los riesgos y cuál es la manera correcta de limpiarse el oído. Que eso es muy importante. ¿Qué indicios hay, doctora, de que ya necesitamos una limpieza de oído? Bueno, lo primero es recordar que el cerumen tiene que estar en el oído para proteger, ¿verdad? El oído no es, el cerumen no es sucio, el oído necesita esa protección dentro del conducto para evitar que entren insectos, evitar que entren bichitos por ahí, chiquitillos, no voy a decir los nombres porque a la gente luego le da ¡Qué cosilla en la miedo! Están casa. desayunando ahorita. Pero también para evitar que se hagan hongos o bacterias dentro del oído. Ahora también que hacemos tantos ejercicios en el agua, ¿verdad? Que está Claro. tan de moda hacer natación o hacer acuaterapia, También ayuda a ¿verdad? proteger. El cerumen, el pH del cerumen ayuda a proteger para que no crezcan hongos dentro del oído también. Entonces, en realidad el cerumen tiene que estar en el oído y es un mecanismo de protección del mismo oído. Entonces, saber que el oído no tiene que estar, entre comillas, limpio, porque en realidad el cerumen está ahí para proteger. Es que desde chiquillos, la mamá no le podían ver a uno aquí porque de una Guarda. vez el Está cosito, sucio. Sí, el aplicador. el aplicador, El venga, aplicador. cha, 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 y la agarraba Y es a que uno. el que inventó el aplicador se hizo millonario con la idea de que se limpiaban los oídos con el aplicador, ¿verdad? Porque desde chiquititos nos enseñan, con el aplicador se limpia el oído. En realidad el oído se limpia solo. Con el movimiento de la mandíbula, cada vez que nosotros hablamos, cuando bostezamos, cuando se abre y se cierra la boca, si ¿Cuando ustedes- comemos? cuando comemos, Ah, entonces lo tenemos limpio. ¿sí? cuando usted lo tiene muy limpio. Pasamos comiendo. Está uno comiendo, sí. Se mueve, si ustedes ponen atención, se mueve la orejita. Vea, a ver, Mau, mueve hacia arriba y abajo. Ajá. Exacto, se mueve la orejita. Sí. Ese mecanismo, Usted también. ajá, todos, Imagínese, todos Mae. tenemos ese movimiento. Qué buen movimiento de orejas. Entonces, ese movimiento va haciendo que el cerumen, que ya cumplió su función protectora, vaya saliendo solito del oído. Y el cerumen que nosotros vemos en la entrada del conducto es el cerumen que ya cumplió su función. Ah. Y también lo podemos distinguir por el color y por la textura. El cerumen que está recién producido, el nuevito, el que está ahí cumpliendo su función protectora, es color miel y es viscoso, como Ah. pegajoso. Y el cerumen que ya cumplió su función, que ya cumplió su vida útil, es un cerumen seco y tiene un color más oscuro, Más de os- café más oscuro. Y no es tan viscoso ya. Y no es tan viscoso. Entonces, ese es el cerumen que ya se limpió. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Con el dedito meñique, el dedito, cualquier dedo. En realidad yo siempre digo el dedito meñique, pero con cualquier dedo que me vaya a servir para entrar en el conducto, no lo suficientemente profundo para no lesionar las paredes ni la membrana timpánica, y utilizando una toallita o una servilleta. Así, o sea, usted envuelve el dedito en una toallita y Exacto. limpia. Sí, Cuando lo que sale está del aquí baño, afuera, lo nada que más. está afuerita, eso es lo que tenemos que limpiar, que en realidad eso es lo que se ve y eso es lo que incomoda a la gente. Claro. ¿Verdad? Pero Sí. como se inventaron que los cotonetes, que los aplicadores, y además en la casa se inventan que las prensas, que las llaves y que las patillas Ay, de los santísimo lentes, Dios. entonces, El lápiz ahí. entonces lo que tenemos que saber es que no vamos a introducir nada que sea más pequeñito que el dedo meñique dentro del oído, porque no tiene por qué limpiarse y porque corremos el riesgo de que se vaya a generar alguna lesión en el oído. Cuando sentimos así el oído tapado o una presión,
¿Es porque necesitamos que una limpieza o qué puede Es ser? que vieras que a veces cuando tenemos el oído tapado pueden ser dos cosas. La más común y la más frecuente es el cerumen, que tengamos una acumulación de cerumen que con el tiempo se fue acumulando y acumulando ahí en el conducto y se me hizo un tapón de cerumen, ¿verdad? Y la segunda es que tengamos un problema de ventilación en el oído, que eso ya es la parte más interna. Entonces las personas que padecen de rinitis, las personas que padecen de las glándulas, que siempre que se enferman se les va para el oído, que se les inflama todas las vías respiratorias superiores, eso va a hacer entonces que yo sienta el oído tapado, pero es por un problema de ventilación. Entonces, aprender a distinguir esas dos cositas a veces requiere ayuda del profesional para entonces abordarlo de la forma correcta. Claro. Doctora, cuando uno acude al profesional, o a ustedes los profesionales, el proceso es inmediato o hay primero que pasar algunos días ayudándole al taponcito como a diluirse. Depende de la técnica de la limpieza y depende de la consistencia del cerumen. Ok. Porque hay personas, principalmente en los adultos mayores, el cerumen es muy sequito y a veces por la anatomía el cerumen no sale. No sale solito, entonces se queda atrapado en el conducto y necesitamos hacer una limpieza. Entonces, eso cuando se seca dentro del conducto se hace como un granito. Entonces les duele, porque recordemos que en el conducto nosotros no tenemos músculos, no tenemos grasita, es solamente la piel y el cartílago o el huesito. Entonces la sensibilidad es mucha, Muy fuerte. principalmente más también en adultos mayores. También se corre el riesgo de que si el adulto mayor toma, por ejemplo, aspirina o algún medicamento que haga que sangre un poquito, entonces también, ¿verdad? Tener esos cuidados porque no en todos los casos se puede hacer la extracción inmediata. A veces necesitamos aplicar gotitas, que a veces se recomienda glicerina, ¿verdad? También esto con recomendación del especialista, porque no todas las gotitas o no se debería de aplicar líquido en el oído en todos los casos porque no sabemos si hay una perforación timpánica también. Y esto es porque a veces uno tiene ahí como un problemita en el oído, lo siente tapado y va y nada más se compra las gotas y se las Exacto. empieza a poner. Lo que hablábamos al principio, ahora hay tanto acceso a la información en internet y en redes sociales que incluso venden kits de limpieza para la casa. Y entonces ahí es en donde corremos un poquitito el riesgo, porque por ejemplo el kit más común que venden es para lavarse el oído en la casa. Y el agua y la presión que nosotros introducimos dentro del conducto puede generar perforación timpánica si no lo hacemos correctamente. Se puede, por la temperatura puede generar mareos, vértigo, la persona se podría desvanecer, ¿verdad? Entonces corremos riesgos que a veces no somos conscientes de por comprar cositas en internet. Bueno, y aquí tenemos, aquí en el set, ahí ahorita lo vamos a ver en pantalla, este aparatito, ¿cómo Ajá. se llama? ¿Qué Bueno, es, Doc? Básicamente, cuando hacemos una limpieza a nivel profesional, tenemos tres técnicas. La técnica del lavado, que sí es una técnica conocida y aplicada, que antes en Costa Rica se aplicaba muchísimo en los EVAIS y en las clínicas, ¿verdad? Los lavados, que es con una jeringa o con un equipo especializado, se introduce agua que está esterilizada, ¿verdad? Y se hace la extracción de cerumen por medio de agua. Ahora, esta técnica, como les decía, a veces corremos mucho el riesgo de generar mareos, vértigo e incluso que queden esos ruiditos, esos pititos en el oído que la gente siempre dice que le molesta. Existen también otras dos técnicas, una es la técnica manual, que entonces en esa técnica vamos a utilizar herramientas como esta, ¿verdad? Que estas se llaman curetas o cucharillas. ¿Y qué materiales? Estos son plásticos. Plásticos. Y son desechables. Entonces, con esto yo introduzco para extraer el cerumen, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos diferentes tipos, dependiendo de la consistencia del cerumen también podemos elegir la herramienta que sea más fácil, ¿verdad? Para poder sacarlo. Pero también tenemos la técnica de la aspiración, que entonces con la aspiración vamos a utilizar esta maquinita y por medio de esta cánula lo que va a hacer la máquina va a hacer succionar el cerumen. Entonces también depende de la consistencia, generalmente con esta técnica vamos a utilizarlo en un cerumen que esté más suavecito. A veces cuando está pegajoso o durito, a veces se agarra con el succionador y viene solito, ¿verdad? Entero, para afuera, sí. entero, ¿verdad? Y con esto nos vamos a ayudar con una cámara
que nos va a ayudar a amplificar la imagen porque es muy importante poder visualizar bien el conducto y la membrana timpánica para no lesionar también con estas Pero ese herramientas. no le echan agua a uno en el oído. Con esto no Nada más se utilizamos aspira. agua, solamente se aspira, de hecho se llama microsucción. Ay, qué chiva, doctora, porque antes se usaba mucho los famosos lavados de oído. Lo que te comentaba al Sí, principio, sí, claro. los lavados era lo que más se utilizaba antes en Costa Cuando Rica. uno no hacía caso, le iban a mandar a uno a la clínica para... Decía que no me escuchas, Sí, que usted lo no va me a mandar escucha, a que le vamos a haga- mandarle a hacer un lavado, le decían a uno. Sí, y yo escuché, doctora, no sé si es idea mía, pero yo escuché después con el tiempo que la gente se hacía eso de manera tan recurrente que entonces empezaban a tener problemas, que les empezaba a doler el oído, Correcto. que empezaban a presentar infecciones y yo digo, pero ¿cómo se está haciendo un lavado? ¿Se le va a hacer una infección? Sí puede pasar. Lo que pasa con los lavados o cuando nos exponemos mucho al agua es que la piel del conducto se va haciendo muy suavecita, entonces se va haciendo más propensa a que entren hongos y bacterias dentro del oído y que se puedan hacer infecciones. Por eso las personas que practican natación o hacen actividades en el agua tienen esta condición que podría verse más frecuentemente o más comúnmente en ellos, ¿verdad? Sí, por Claro. aquí, bueno, teníamos algunas preguntitas ya que nos está ganando el tiempo. Nos comentan, doctora, que cuando tiene mal olor, si es por alguna infección o es que tiene mucho cerumen. El mal olor puede ser generalmente por infecciones. Ah, ¿ves? Entonces habría que revisarlo porque el mal olor puede ser por humedad también en el conducto. También nos dicen, tengo 22 días de escuchar un zumbido en los oídos, ¿qué puede ser? Dice, no tengo cerumen, no tengo infección. Muy importante porque hay muchas veces que la acumulación de cerumen está relacionada con la percepción de este ruidito. Este ruidito se conoce como tinnitus o acúfeno. Y el tinnitus o acúfeno es un síntoma que generalmente en el 90% de los casos está relacionado con pérdida auditiva. Entonces, si ya sabemos que no tenemos cerumen, que el conducto por fuera está limpio, ahí toca entonces revisar ya las partes más internas del sistema auditivo, haciendo una audiometría o haciendo evaluaciones de funcionamiento de la ventilación del oído. De la ventilación. Porque muchas personas también, hay personas que confunden la pérdida auditiva con el oído sucio, Ajá, entre comillas, ajá, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que lo que ocupo es una limpieza. De hecho, me pasó ayer un caso con una paciente que llegó a consulta, que la familia decía, es que creemos que lo que ocupa es una limpieza para que pueda escuchar mejor. La revisamos, efectivamente tenía un poquitito de cerumen, pero lo normal que uno dice es lo que tiene que estar dentro del conducto. Le hicimos la audiometría y efectivamente tiene una pérdida auditiva. Ah. Entonces, aprender también a distinguir esas condiciones, no siempre esa sensación de oído tapado es por acumulación de cerumen y solamente haciéndonos una revisión podemos confirmarlo o descartar. Claro, y más bien ayudarse, porque si eventualmente se le detecta una pequeña pérdida auditiva, ya se puede empezar a trabajar. Exactamente, y muy importante el momento en el que se detecta la pérdida auditiva. Cuando ya identificamos una necesidad para poder escuchar mejor, hay que empezar, si es indicado en ese caso, empezar con la rehabilitación auditiva o el uso de audífonos para mejorar el sonido y que la persona escuche mejor, se comunique mejor y que al cerebro no se le vaya a olvidar cómo se escuchan Ay, los eso es sumamente sumamente importante, ¿verdad, doctora? Que a veces decimos, es que es por la edad. Exacto. Y normalizamos. Se normaliza, exactamente. La gente generalmente dice eso, es que ya es adulto mayor, ya es por la edad y ya así es la vida. No, es que nosotros no tenemos por qué No. escuchar mal. La comunicación es muy importante para tener calidad de vida, ¿verdad? Y sabemos también que cuando una persona no escucha bien, se aísla, se deprime y eso está relacionado también con los adultos mayores que al no escuchar bien empiezan a dejar de ir a actividades y Pobrecitos. empiezan a dejar de socializar y ahí empieza el deterioro todavía mayor cuando uno empieza a ver los adultos mayores que se deterioran muy rápido. Claro. Aquí lo importante es no ponernos creativos, buscando Exacto, productos, no se me pongan Para ver ese, creativos. doctora. poniéndonos... Este. Ah, bueno, sí, ese le iba a preguntar. Este o la camarita, Este, Esta es la ese que camarita. tenés ahí en el celular, Este, ¿qué es? lo que les comentaba, que es la camarita con la que yo visualizo que, ¿verdad? La parte del oído. Entonces, con ayuda de esta camarita y con el succionador, entonces yo lo que hago es revisar el oído y por medio de la cámara Ay, qué yo estoy carga, viendo, doctora. él Ah, me sí. amplifica y yo puedo ver correctamente el conducto, las paredes, puedo ver también la membrana timpánica y de esa forma yo me aseguro que no vaya a lesionar ninguna parte del oído del paciente. Muy importante. Ve qué Qué bonito interesante. está. Ven, todas estas herramientas las uso yo en la consulta, en la casa que vamos a usar para ver Sí, si solo- simplemente se solo ahí meten con las cosas. el foco, el celular ahí, pero No, en el no, espejo. En el mejor de los sí, casos, pero ¿verdad? nada que ver. Y ni se les ocurra decir, pero esto se parece a una prensa de pelo. No, Ni se pero les ocurra. venden herramientas A un así clip. para limpiar. Ay, no, Sí, 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 no, exacto. tengamos Hay que mucho tener cuidado. mucho cuidado. No vaya a comprar nada usted, más si lo ve ahí en internet, no, mejor vaya a consulta para que le hagan una Eso es lo que tiene que revisión hacer.
Exactamente. adecuada y para que ahí le puedan dar un diagnóstico de exactamente qué tiene usted. Sí. Y si ocupa una limpieza, bueno, está. Este aplica en todos los casos. Vieras que yo trato de aplicarlo en la mayoría de los casos. A veces por la consistencia del cerumen tengo que cambiar la técnica, pero generalmente lo que uso son las curetas. En niños, así te En utiliza. niños, en adultos mayores, correcto. Bueno, por ahí lo tienen. aspiración, Aspiración. ya saben que ya, Microaspiración. microaspiración, ya no se usa tanto lavado. el agua, el lavado Sí. para no maltratar los oídos. Vean cómo van cambiando todo, doctora. Sí. Antes era san lavado. Correcto. Es que voy a ir a hacerme un lavado de oído, escuchaba yo, es que me voy a ir a hacer Sí. un lavado. Yo decía, qué raro. A mí me da miedo hacerme. A mí, la verdad es que yo empecé a escuchar tanto que la gente se le empezó a hacer infecciones de oído, que les terminaba doliendo, que Ajá. les iba peor, Ajá. que yo digo, yo creo que aquí mejor no. Mejor ¿verdad? no. Mejor está quedito y vaya, consulte con un audiólogo. Sí, ya la última consulta para finalizar. ¿Queda alguna sensación después de esta limpieza? ¿Que queda alguna molestia, un ruidito o Bueno, algo? ¿Es normal? el equipo hace un sonidito, ¿verdad? Que cuando yo introduzco el succionador en el oído, la persona puede escuchar ese sonidito, pero nosotros vamos midiendo también con cuidado para no causar ningún daño en el oído. Entonces, en este caso, la microsucción es en los casos en donde generamos menos lesiones y donde hay menor riesgo de hacer una lesión en el conducto. Bueno, ahí lo tienen. Y pues queremos brindarle los contactos para que usted agende su cita. Ya deje de meterse ahí las llaves Dios del guarde. lapicero, una prensa, ya deje de estar Lapicero, metiéndose. me muero. Nada en el oído, por favor. Mejor saque su cita, vaya para que le revisen bien su oído y por acá les vamos a dar los números telefónicos. Así es, recuerde que la doctora Silvia Bonilla, ella es máster en audiología en la clínica auditiva Audinsa. Ahí tiene el Facebook para que ustedes lo sigan y también el Instagram lo encuentra como @Audinsa y los números telefónicos, porque ellos tienen varias sucursales, ¿verdad, doctora? Ujú, correcto. Al 4000-1126, 4000-1126 y también hay otro número. Ahí está el WhatsApp, 8747-2662. 8747-2662 para que usted agende su cita, adquiera ahí más información. Aquí en nuestras redes sociales quedan los contactos también, por si no le dio tiempo de anotarlos, usted ahí los pueda copiar. Y también, doctora, ahora tienen siempre algo especial para el adulto Correcto, mayor. tenemos el programa de atención gratuita para mayores de 65 años. Nada más llaman o nos ponen un mensaje y reservan su espacio. Para que se hagan el chequeo. Se hagan el chequeo en Heredia, en Barrio Aranjuez y en Momentum Escazú. Oiga la lo belleza, tienen. entonces para que llamen y usted dice, mi mamá tiene 65, corra, es el momento de hacerle un chequeo para que siempre tengan calidad de vida y salud auditiva, que es lo más importante. Importantísimo. Doctora, muchas gracias. Gracias Es a un ustedes, placer doctora. como siempre. Nos Gracias, vamos. novia, Gracias, Mau. por venir. No. Mau, la agenda. La agenda. ¿Cómo vamos con la agenda? La agenda- no, ahora, pero el esta viernes semana es no feriado, tenemos agenda. No hay agenda No. porque es Semana Santa. La agenda es de Semana Santa. Pase esa imagen. Este viernes, bueno, si quieres venir a trabajar, No, puedes venir. yo soy muy respetuosa. Ahí te dejamos la cámara de y los días feriados. nada más. Soy muy respetuosa. Soy muy devota de los días Devota feriados. de los días feriados. No, sí, esta semana no tenemos agenda porque hay muchas actividades en las parroquias, en Por las comunidades supuesto. por las celebraciones de Semana Santa. Así Lo que es. sí tenemos es, después de la pausa, un tema importantísimo para parejas. Ay, sí, que no se lo pueden perder. De verdad no se lo pueden perder. Y la linda y nuestra querida psicóloga Katy López nos va a hablar de este siguiente tema, pero ya venimos.